Bueno, muy buenas noches, Glenny, bienvenida a estas CIPAS. Esta es la CIPAS número 2 del curso Legislación Comercial y Tributaria. Esta CIPA la vamos a desarrollar trabajando temáticas relacionadas con el paso número 3, que es reconocer las obligaciones tributarias. ¿Me confirmas, por favor, si se está escuchando claramente el audio? Sí, señora, sí se escucha bien. Bueno, entonces continuamos. Buenas tardes, profe Nuria, bienvenida. Muchas bendiciones para ti. Espero que estén muy bien, que esta Semana Santa la hayan pasado súper bien. Profe Nuria, no sé si quieres saludar a nuestra estudiante que está en este momento. Muchas gracias, profesora Julia. Mil gracias por ese saludo. Espero que tú, al igual que nuestra estudiante, estén muy interesadas en este nuevo CIPA que va a ser de mucha ayuda para el desarrollo de la actividad. Esperamos que en el transcurso de tu conferencia ingresen muchos más estudiantes. Mil gracias y quedo atenta para apoyarte en lo que requieras. Muchas gracias, mi profe. Eso es lo que esperamos, pues dimos 5 minutos para arrancar, pero pues Lenny lleva ya tiempito conectada, entonces por respeto al tiempo, por puntualidad y demás, vamos a arrancar. Jenny, te comparto en el chat el link de la asistencia y los datos del CIPAS, el nombre del curso, Legislación Comercial y Tributaria. En este caso, el nombre del CIPAS es caso 3, identificación de obligaciones tributarias, y mi nombre, Julia Elena Ibáñez Silva. ¿Listo? Para que porfa lo tengas en cuenta y me ayudes con la asistencia. Listo, profe, gracias. Bueno, vamos a mirar la agenda que tenemos para hoy. Pues dentro de la agenda no quise irme como muy lejos de lo que ustedes han estado trabajando. Yo sé que algunos ya incluso enviaron la actividad, casi que completas actividades grupales y demás, pero pues voy a iniciar haciendo un pequeño checklist de las actividades que debemos de trabajar. Después vamos a desarrollar temáticas relacionadas con impuestos, gravámenes y tasas, y lo que tiene que ver con la obligación tributaria, específicamente con el registro único tributario. Cerramos con preguntas, dudas e inquietudes. Entonces, arrancando, me confirman por favor si se está viendo la presentación, si la están viendo bien o si de pronto está un poco pequeña, me avisan y cambiamos la forma de presentar. Yo la veo perfecta, nuestra estudiante, como la visualice. ¿Se ve bien? Listo, Alma, bienvenida. Qué bueno que estés aquí en este espacio de formación. Bueno, entonces quise empezar con este pequeño checklist recordándoles que para esta actividad tenemos un puntaje de 125 puntos. La actividad va del 21 de marzo hasta el 17 de abril. Y la actividad consiste en, como lo hemos venido trabajando, en dos momentos, uno que es la participación individual y otro que es la participación colectiva. En cuanto a la participación individual, pues hay que recordar que los aportes se hacen a través del foro, pero estos son calificables, es decir, que es importante que los aportes que hagamos a nivel individual tengan primero una revisión de la información que hemos dispuesto en la unidad para el desarrollo de la temática del curso, y adicional, pues que se presente con nuestras propias palabras. Entonces, para la participación individual tenemos dos recomendaciones. La primera recomendación es leer el material que está en la unidad número 2 dispuesto en el entorno de aprendizaje, y la segunda, ver un video que corresponde al caso 3, que se llama Tejedoras Arahuacas se apropian de las TIC para llevar sus mochilas al mundo. Después de ver este video, entonces ahí sí, ya ahí nos están dando el link que debemos de utilizar para el video. Vamos a desarrollar los puntos individuales.
Entonces, en el punto individual, primero dice, dar respuesta individual a las preguntas planteadas a continuación. Importante que sea con sus propias palabras. Entonces, aquí estamos siendo un poco reiterativos respecto a que es muy importante que coloquemos lo que nosotros hemos aprendido respecto a las temáticas. De eso, el primer punto es explique al grupo de las mujeres con sus propias palabras qué es un impuesto, una tasa y una contribución, y mencione un ejemplo de cada uno. Es decir, en el material nos están dando herramientas para poder ver este tipo de definiciones y dentro de nuestra vida cotidiana las aplicamos. Entonces, con base en eso, tenemos que darles a ellas una respuesta como enseñándoles qué es un impuesto, qué es una tasa, qué es una contribución, pero con nuestras propias palabras y dando un ejemplo de cada uno. Posterior a este, en el segundo punto, pues nos dicen que nos pongamos en nuestra situación de personas naturales que somos y con base en eso hagamos este pequeño cuadro o este análisis de cuáles serían nuestras obligaciones tributarias como persona natural. Entonces debemos de mencionar el nombre del impuesto, si es un impuesto nacional o local, para qué aplica o por qué aplica para mí, si no aplica para mí, por qué aplica para una persona natural. Y si es un impuesto directo o un impuesto indirecto. Entonces aquí, ¿cuál es el análisis o la invitación que debemos de tener en cuenta? Yo sé que tal vez nosotros digamos, no, yo tengo solo un impuesto, yo pago el IVA cuando voy y compro mis artículos de aseo. Buenos días, Gina, bienvenida. Pero resulta que, ay, buenas tardes, sí, bienvenida. Resulta que yo adicional a eso tengo una cuenta que no está exonerada del 4 por mil, ahí ya estoy pagando otro impuesto. Y tengo una moto y por esa moto pago impuesto, ahí ya estoy pagando un impuesto de vehículos. Y de pronto yo no, pero un familiar tiene una casa. Entonces, estas personas ya deben de pagar impuesto predial. Entonces, lo que se espera ahí en este momento es que tengamos como la concepción respecto a cuáles serían los impuestos que aplicarían para una persona natural, poniéndome en cabeza de que yo soy esa persona que tengo que cumplir con todas esas obligaciones, ya sea a nivel nacional como a nivel distrital. En mi caso, yo, por ejemplo, pues les he recomendado a mis estudiantes y creo que todas nosotros lo hacemos, les estamos recomendando que hagamos, mejoremos lo que hemos presentado, porque hay veces que salen los que son más comunes. Impuesto de renta persona natural, impuesto gravamen a movimientos financieros, impuesto al IVA. Pero no estamos tocando otros, como por ejemplo el impuesto a la bolsa plástica, el impuesto predial, el impuesto a la valorización, el impuesto al patrimonio, el impuesto de vehículos, que así no tengamos todos vehículos, igual las personas naturales lo pagan, el impuesto al consumo nacional, incluso podría llegar hasta el caso de mencionar algunos impuestos al consumo distrital. Que es importante que los veamos. ¿Qué esperamos en este punto? Pues que hagamos un análisis de esos diferentes impuestos que como personas naturales debemos de presentar y cuál sería como la finalidad o por qué se podría presentar. ¿Listo? Después de ahí, entonces ahí ya hacemos una conclusión, pero adicional nos están pidiendo en el tercer punto, investiguen qué consiste el registro único tributario y describa para qué sirve y si tenerlo implica inmediatamente pagar impuestos. Mire tan importante esta pregunta. Primero, ¿qué es el RUT? El RUT lo sacamos todos, seamos personas naturales o seamos personas jurídicas, pero va a cambiar de acuerdo a la destinación del mismo y no siempre implica que si yo tengo el RUT voy a tener que pagar un impuesto. Entonces aquí pues también incluso nos están pidiendo que consultemos el estado del RUT y el procedimientos relacionados con el RUT ante la DIA. ¿Listo? Esa es mi actividad individual. Al final me dicen como punto 4, elabore una conclusión con su principal aprendizaje, la cual debe ir al trabajo final del grupo.
Aquí la recomendación es no copiemos como conclusión lo que leímos o lo que hemos puesto dentro del texto. La conclusión es poder decir, es hacer una pequeña síntesis de lo que yo he observado respecto a lo que estoy aprendiendo. Y al final, como cerrar, es cuál fue mi aprendizaje. Entonces, no es copiarlo de la fuente de consulta, sino ponerme en cabeza yo de quien estoy haciendo mi trabajo y entregarlo de esta manera. ¿Listo? Aquí la recomendación es que los aportes individuales, pues en el entorno de aprendizaje se coloquen presentar aportes individuales y colaborativos para la construcción del trabajo. Estos los estamos nosotros evaluando, ¿dónde? Los estamos evaluando en el foro. Pero así sea evaluado en el foro, la recomendación es que lo presentemos con todo el protocolo que exige un documento o una presentación de un trabajo escrito. ¿Por qué? Si ustedes observan en esta parte inferior, coloqué dos óvalos en los cuales en el amarillo dice el estudiante da respuesta en términos propios de acuerdo a lo solicitado. Aquí vamos a evaluar de esos 125 puntos, podemos evaluar máximo 30 puntos. Si los aportes, tanto individuales como colectivos, están siendo con nuestras propias palabras y están dando respuesta en lo individual a esas 4 preguntas que acabamos de observar. Y adicional, nos dan 15 puntos más, o sea que aquí ya tendríamos 45 puntos, donde dice el estudiante elabora mínimo una conclusión que se evidencia en el trabajo final. Entonces, yo ya presenté mi conclusión individual a través del foro de mis aportes individuales en mi actividad individual, pero la persona que está encargada de recopilar el trabajo final, que es el trabajo colectivo, pues va a tomar esa conclusión y la va a presentar en mi trabajo colectivo, en el trabajo de todo el equipo de trabajo, y ahí va a colocar presentado por. ¿Listo? Es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer en el trabajo colaborativo, en el trabajo grupal? Entonces ahí nos están diciendo, mire, usted tiene una situación y es un estudio de caso respecto a las tejedoras. Y con esta situación, entonces ustedes como equipo de trabajo empiecen a elaborar estos puntos. El primer punto es, al vender por internet, ¿qué impuestos, tasas y contribuciones identifican que deben pagar las emprendedoras? Entonces aquí es muy importante que ustedes hagan el análisis general de si las emprendedoras, como en la primera entrega, nosotros les estábamos dando una sugerencia de una actividad económica que podrían realizar y les estábamos dando una sugerencia de un tipo de organización. Entonces aquí, si ellas se constituyen, ya sea como una SAS, como una limitada, como una SA, ¿cuáles serían los impuestos, las tasas y las contribuciones que tendrían que pagar siendo ya una entidad formalizada? En el segundo punto dice, investigue las obligaciones tributarias que tienen quienes solo venden en tiendas físicas y en qué se diferencian si utilizan el comercio electrónico o no hay diferencia. Entonces, en este punto es muy importante hacer como un comparativo entre las ventas por internet y las ventas físicas. ¿En qué se diferencian? Yo podría decir, no, pues que uno puede llegar a tener que pagar avisos y tableros y el otro no. Depende. Depende si cumple las características de poder pagar, de tener la obligación de pagar impuesto de avisos y tableros. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que empezar a compararlo y ahí en el punto 2, dar una respuesta de si es lo mismo, no es lo mismo y por qué es lo mismo o por qué no hay porque hay diferencia. En el punto 3 dice, las mujeres del caso 3 formalizadas como una sociedad pertenecen al régimen común, que en este momento lo reconocemos como el régimen declarante. Para comenzar a vender es necesario que utilicen factura electrónica. Averigüen en qué consiste y cuál procedimiento deben realizar. Sinteticen esa información como si lo fueran a exponer al grupo de mujeres, es decir, de una manera más comprensible. Entonces, en este tercer punto tenemos que hacer una pequeña consulta respecto a todo lo relacionado con la facturación electrónica. Y adicional a eso, debemos de hacerlo de forma creativa.
Es decir, no es copiar y pegar lo que encontramos en nuestra fuente de consulta, sino eso que nosotros encontramos, llevarlo a un panorama en el cual yo lo voy a explicar. Nosotros, las tutoras, somos esas mujeres emprendedoras que queremos que ustedes nos enseñen cómo debemos de hacer ese proceso de la facturación electrónica con base en lo que investigaron, con base en el material de estudio que ustedes tienen. Entonces, aquí la recomendación es ser muy creativos. Si ustedes quieren hacer una infografía, un mapa conceptual, quieren hacer un gráfico, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que lo hagamos lo más comprensible posible. En el siguiente punto dice, imagine que realiza una primera venta por 7 millones de pesos. En esa primera factura, ¿cuáles impuestos aplicaría? Identifique claramente la base y la tarifa de los impuestos respectivos. Aquí nos están diciendo es una factura de 7 millones de pesos. Unos grupos pueden asumir que esos 7 millones de pesos ya incluyen IVA, otros que es masivo. Lo importante aquí es que la diferencia sea explicada en el momento en desarrollar el ejercicio. Es decir, si ustedes asumen que esos 7 millones de pesos ya incorporan el IVA, pues ustedes deben de en la respuesta incluir y decir esos 7 millones equivalen a una base de tanto, un impuesto al IVA de tanto y un valor a pagar de tanto. O ustedes de pronto dicen, no, es que dentro de la investigación que yo hice, ellas son exentas de IVA porque van a exportar todo lo que están vendiendo. Entonces, al exportar, no van a facturar el impuesto a las ventas, por tanto, los 7 millones no incluyen el impuesto a las ventas. Ah, bueno, pero ¿qué otro impuesto más van a incluir? Aquí ustedes deben de ser muy específicos respecto a cuáles son los criterios que están tomando para dar esta respuesta a esta primera venta por internet. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de impuestos? Hay que mirar si hay de pronto temas de que ellos deban pagar impuesto de industria y comercio por esos ingresos, o que les apliquen, que no es un impuesto, sino un mecanismo de recaudo anticipado de impuestos, que les apliquen unas retenciones. ¿Listo? Entonces ahí hay que, como equipo de trabajo, vamos a entrar, vamos a analizar y con respecto a ese análisis vamos a dar una respuesta bien explicadita. El punto 5 dice conclusiones, una por cada integrante del grupo donde sintetice su principal aprendizaje. Identificar frente a cada conclusión el nombre del estudiante. Esto es muy importante porque ustedes están trabajando en equipo de trabajo y la idea es que todo el equipo de trabajo participe. Como todos van a participar, entonces todos van a poner su granito de arena. En el punto 6, referencias y citas de las fuentes de información consultadas. Todo lo que estamos acá dando de respuestas, la gran mayoría es fruto de lo que nosotros hemos consultado. Por tanto, es muy importante que coloquemos las citas, las referencias bibliográficas y que respetemos esos derechos de autor. Entonces, si yo voy a hacer un cuadro con lo que tomé respecto al RUT en la página de la DIAN, pues, ¿qué tengo que hacer? En ese cuadro le coloco un título, el título que yo quiera, pero abajo le coloco fuente, elaboración o adaptación, consulta, y coloco la cita como me la pide la norma APA, que es el autor y el año de donde estoy consultando. Después en la bibliografía sí coloco todo, el autor, el año, la fecha y el enlace de donde tomé. ¿Por qué les hago esta recomendación? Porque es que algunas veces pensamos que citar es poner el enlace de donde cogí y copio 2 páginas y al final digo tomado de. Esa no es la forma correcta de citar. La norma APA nos pide que citemos, ya sea parafraseo, ya sea más de 40 palabras, menos de 40 palabras que hemos tomado directamente del autor, pero que ahí en la cita solo se van a colocar unos datos específicos, el apellido del autor, el año y en algunas, cuando parafraseo, al final coloco la página. Y en la referencia bibliográfica, o sea, en la bibliografía, ahí sí coloco todo lo demás, es decir, el enlace no debería de aparecer en ninguna parte de sus respuestas. ¿Por qué? Porque el enlace va en la bibliografía. Lo que debe aparecer en las respuestas es la referencia.
que es el apellido, el año y la página de donde lo tomó usted. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque digamos que la mayoría de recomendaciones que nosotros hacemos es relacionado con el tema de la aplicación de las normas APA. Una vez ustedes tengan todo eso, entonces, ¿qué es lo que deben de ustedes entregar a nivel grupal? Entonces, realizar en el foro el respectivo aporte de la construcción del trabajo colaborativo. Ustedes como equipo de trabajo tienen de pronto contacto a nivel de WhatsApp, tienen archivos compartidos en Drive, pero resulta que nosotras las tutoras solo conocemos lo que ustedes comparten a través del foro. Entonces es muy importante que ustedes todos participen en el foro y vayan enviando sus aportes para que nosotros también al momento de evaluar pues tengamos en cuenta esa participación activa. Consolidar las respuestas del caso propuesto. El estudiante que sube el trabajo coloca en foro un pantallazo del envío para la tranquilidad de los demás miembros del equipo y presentar en el entorno de evaluación documento Word con las respuestas al caso 3. Entonces aquí es muy importante que el estudiante que suba las respuestas del documento les copie a todos en el foro que ya lo entregó. Aquí una recomendación importante a nivel de retroalimentación. Resulta que la actividad se vence el 17. Nosotros los tutores hacemos retroalimentación hasta 3 días antes. Es decir, que si usted hizo participación el 14, nosotros tenemos 15, 16 y 17, que serían esos 3 días antes. Nosotros el 15 posiblemente, desde que sea un día de trabajo laboral para nosotros, les hacemos a ustedes la retroalimentación. Pero si usted aportó el 15, 16 y 17 y está esperando que nosotros le hagamos retroalimentación, ya no alcanzaríamos. ¿Por qué? Porque las retroalimentaciones se hacen hasta el tercer día antes, es decir, todo lo que ustedes quieran enviar y de estar seguros de que nosotros se los revisamos antes de entregar en el entorno evaluativo, tienen hasta el 14 para hacerlo. Les hago esa recomendación para que después, incluso el 15, ustedes pueden entrar y pueden mirar si nosotros como tutores dimos respuesta a todos esos foros que ustedes colocaron el 14. ¿Para qué? Para que el 15 hagan las correcciones que tengan que hacer y ya el 16 presenten su actividad. Tienen plazo hasta el 17, pero pues digamos que es importante tener en cuenta que las retroalimentaciones son hasta 3 días antes. ¿Qué vamos a evaluar en esta actividad colaborativa? Entonces, primero que el documento final incluye todos los ítems solicitados con coherencia y organización. Aquí es muy importante la aplicación de las normas APA. Hay estudiantes que envían trabajos muy bien elaborados, que incluso los tienen ya con el logo de la universidad y todo, pero que aplican la norma APA y se ve muy bonito, se ve muy organizado, y cuando uno está leyendo es agradable la lectura porque también está muy bien redactada. Es importantísimo tener en cuenta esos pequeños detalles para la presentación final. El documento, en esa parte de la evidencia de todos los ítems, de que la respuesta sea coherente, de que hayamos hecho el tema muy organizado, muy creativo, y aparte de eso que hemos dado respuesta a las preguntas, vamos a tener una puntuación máxima de 40 puntos. En la siguiente ítem dice: el documento final se presenta de manera organizada y creativa. Miren que aquí están en juego 25 puntos. Entre más organizados sean ustedes, entre más creativos sean, pues mejor les va a ir, por el tema de que tenemos en nuestra rúbrica de evaluación tenemos 25 puntos que nos van a evaluar eso. Y por último, 15 puntos que tienen que ver con la bibliografía y las fuentes de información, que se citen y se referencien. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esos pequeños parámetros que nos van a evaluar según la rúbrica de evaluación. Ese es el trabajo completo. Ahora, a nivel de recomendación, pues primero que todos los integrantes del grupo participen con sus aportes en el desarrollo de las actividades. Sería muy chévere que todos estuvieran colocando sus aportes, que todos enviaran sus avances, porque eso nos da también a nosotros la idea de al momento de evaluar tenemos ya claro quién participó, qué mejoras hizo, y es mucho más fácil
que ustedes muestren toda esa actividad que de pronto hacen, que nosotros no conocemos porque la hacen internamente allá con sus equipos de trabajo. En cada grupo se debe elegir un solo integrante que se encarga de entregar el producto solicitado. No hay necesidad que todos suban el trabajo. Si es un trabajo en equipo, uno solo lo sube. Pero esa persona tiene la gran responsabilidad de mandarle a todo el grupo el pantallazo y de verificar pues que todos estén dentro de el equipo de trabajo, es decir, que en la portada estén quienes realmente trabajaron. Antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalan en esta guía de actividades. ¿Cuáles requerimientos? Los que acabamos de leer. Y solo se debe incluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo. Es decir, si hay un integrante que en este momento no ha aportado, pues ustedes deben de tomar la decisión. Si lo incluyen, tienen que exigirle que haga sus aportes ya porque estamos a 7 días. Si no lo van a incluir, pues informarle que debe de hacer su entrega individual, porque a veces pasa, las personas de pronto por sus ocupaciones en la actividad no alcanzan a participar, entonces lo importante es que esté enterada de que no va a ser parte del equipo porque no hizo participaciones a tiempo. Importante esa última partecita donde dice que todo lo que vayamos a enviar debe ser presentado de acuerdo a las normas APA y pues que se incluyan citaciones y referencias. ¿Listo? Ya el resto pues de los demás ya ustedes tendrán la oportunidad de leerlo. Esto es lo que les quería compartir como un pequeño checklist de las actividades para que ustedes por favor los tengan en cuenta y no esperemos hasta el final, sino aprovechemos esta semanita en que nosotros también vamos a estar muy pendientes de sus aportes para poderles hacer retroalimentaciones y así garantizar un mejor resultado. Bueno, ya en el segundo tema estábamos hablando un poco de lo que es los impuestos, tasas y contribuciones, pero yo quise empezar con este pequeño slide que está aquí en pantalla y es con respecto a qué es un tributo. Y resulta que el tributo como tal es un pago que realizamos, ya sea directamente o indirectamente, y que lo hacen quienes, los ciudadanos o quienes se identifican como residentes del país a la nación, y que lo recauda y lo administra, en este caso, una entidad del gobierno. Entonces, estos tributos tienen unas características muy particulares que es importante que las revisemos. Primero, que se establecen por ley, es decir, ustedes que ven noticias de pronto un poco más de las que yo veo, en las noticias es normal escuchar hablar de lo que es la reforma tributaria. Y esa famosa reforma tributaria precisamente es la que incorpora esos tributos o esos pagos que van a realizar los ciudadanos a partir de que sea aprobado. Entonces, primero se establecen por ley. Segundo, son obligatorios o coactivos, es decir, que se hacen para todos dependiendo de las circunstancias. Son exigibles y su incumplimiento sancionable, es decir, si usted tiene que pagar un impuesto y no lo paga, pues ya usted sabe que le va a llegar la DIAN y la DIAN lo que va a hacer, la DIAN o la entidad que está a cargo de ese impuesto, le va a hacer un cobro coactivo, le va a cobrar una sanción y unos intereses de mora. Son ordinarios, esto es, se perciben con regularidad, o sea, ya hacen parte de nuestra vida cotidiana. Pecuniarios quiere decir que se pagan en dinero o en su equivalente y son contribuciones que se hacen con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Poder contribuir con las obras y contra las obligaciones del Estado. Los tributos como tal, pues digamos que aquí en Colombia los vemos muy enmarcados en algo que se llama el estatuto tributario y ahí es donde ustedes van a ver todos los impuestos que hay a nivel nacional, cuáles son las obligaciones, cuáles son sus características y demás. Ya para hablar un poquito de lo que son los impuestos, las tasas, las contribuciones, les traje este pequeño ejemplo para complementar un poco lo que ustedes ya han ido trabajando, lo que han ido leyendo.
Y es como tal, los impuestos nacen por una necesidad del Estado para contribuir al funcionamiento como tal. Estos impuestos se pueden catalogar en dos vías, en directos o en impuestos indirectos, y en nacionales o distritales, locales o departamentales. ¿Qué quiere decir? Que hay dos fuentes del recaudo de los impuestos para las entidades del Estado. ¿Y estos para qué se recaudan? Con una finalidad específica. Todos nacen con una finalidad. Por ejemplo, el 4 por mil. ¿Por qué nació? Nació por la crisis económica del sector financiero que se presentó en la época y era un impuesto transitorio que terminó siendo o que está en este momento siendo ya un impuesto casi que definitivo. Pero en el momento en que se creó fue para solventar una crisis que había a nivel económico. Incluso ese impuesto se grababa tanto pagos como ingresos en las cuentas bancarias y era para todo el mundo. Ya después pues se fue normalizando, se fueron generando otros cambios y en este momento, por ejemplo, el gravamen a movimientos financieros grava las cuentas que no están exoneradas a partir de 11 millones de pesos y solamente las salidas de dinero. Entonces ya se fue controlando. Incluso dentro de los proyectos está que a futuro se vaya disminuyendo su porcentaje, pero pues por ahora se mantiene. A nivel de impuestos también reconocidos, tenemos el impuesto del IVA, que todos sabemos que es un impuesto indirecto porque no lo pagamos nosotros, sino lo paga directamente el comercializador. Perdón, no, nosotros lo pagamos, pero quien lo declara, para no enredarnos, quien lo declara es el comercializador, es decir, el comercializador se lo paga al Estado. Pero ¿de qué bolsillo sale esa plata? Del bolsillo del consumidor final, es decir, de los ciudadanos a pie, que pagan ese impuesto al comercializador. Por eso se llama indirecto, porque quien saca del bolsillo el dinero no es la misma persona que lo declara. Está el impuesto al patrimonio, que todos sabemos pues que grava la posesión de riquezas, el impuesto a la renta y el impuesto al consumo nacional o consumo que puede llegar a ser departamental, entre otros impuestos. Estos impuestos nacen con una necesidad. Si ustedes se van y buscan el IVA a nivel de historia, nació porque el Estado necesitaba recursos para poder financiar las obras que el Estado realiza. Es decir, el Estado no funciona sin las contribuciones de los ciudadanos. Y precisamente por eso se crean los impuestos, para poder financiar las obras del Estado y para que el Estado pueda cumplir su objetivo. Las tasas. Las tasas ya cambian un poquito porque las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. Es decir, que ya aquí no hablamos de que sea general para todos, sino que tiene unas características específicas. Y las contribuciones son pagos que se realizan también, pero con una destinación específica, como por ejemplo los peajes y los pagos de los parafiscales. Estas destinaciones, ¿cuáles son? Los peajes, se supone que cuando existe una vía en la cual hay peajes, nosotros que esperamos al pasar con nuestro vehículo por ese peaje, pues que la vía esté en buenas condiciones, que si nos pasa algo en nuestro vehículo, por lo menos tengamos el servicio de la grúa o una atención en carretera y demás. Esa es la contribución que se hace para poder mantener una vía en buen estado, en buen funcionamiento. Entonces, en esa orden de ideas podemos decir pues que los impuestos podrían llegar a ser generales, son normativos, son obligatorios, tienen una destinación específica y son constantes. Las tasas se hacen, pero estos tienen una destinación especial, aunque este dominio público no es lo mismo que el impuesto porque tienen unas características diferentes, al igual que las contribuciones. Los tres son parecidos, pero realmente no son los mismos. Igual ustedes han tenido la oportunidad de leer un poquito más del tema, solamente quería como compartirles este pequeño esquema para que lo tuvieran en cuenta y así pudieran ampliar un poco más el conocimiento.
Aquí básicamente, ¿qué es lo que les puedo compartir respecto a la obligación tributaria? La obligación tributaria nace de una necesidad del Estado para poder funcionar. Y esa necesidad se supone que también debe de ir retribuida a un beneficio como lo que es para apoyo en el sector de salud, la educación, la vivienda, para poder financiar también las mejoras a nivel de infraestructura de la ciudad. Y lo que uno espera es que todos los proyectos que se establecen con los recursos obtenidos del impuesto, pues que lleguen al beneficio o al ciudadano a quien se va a beneficiar. Pero pues básicamente para eso el Estado necesita la plata, para poder tener con qué desarrollar sus proyectos sociales. Incluso ustedes en la pandemia pues se dieron cuenta que se generaron ciertos cambios en algunas condiciones a nivel de recaudo de dineros, pero también a nivel de proyectos que tiene el Estado con esos dineros de los impuestos. ¿Por qué? Porque pues en ese momento la prioridad, ¿cuál era? La prioridad no era de pronto hacer campeonatos, no era hacer todas las obras sociales que se hacen, sino era la prioridad, era la subsistencia, era la parte de poder llevar la educación a los sitios más alejados, donde de pronto, pues por temas de la pandemia no nos podíamos ver, pero en la distancia poder que sigan las personas, sigan los muchachos, los jóvenes recibiendo la educación. La otra prioridad era también la parte alimenticia y pues digamos que temas así relacionados. Entonces los impuestos como tal van naciendo de la necesidad del Estado para poder contribuir. Sigamos con esta presentación. No sé, Gina, ¿tienes tu camarita? ¿Tienes la cámara activa, Gina? Si de pronto, no sé si tienes alguna pregunta, alguna duda. Hola, Gina, buenas noches, ¿cómo estás? Si quieres, puedes desactivar tu micrófono. Ay, ya, qué pena. No se me activó la cámara, pero pues hasta el momento no tengo dudas, todo claro, todo está claro. Bueno, listo. Aprovecho que se te activó la cámara para compartir el link de la asistencia para que por favor la vayamos diligenciando y me colaboren con la asistencia al CIPAS. Alma, no sé si tengas alguna pregunta, tú también, si quieres puedes activar tu cámara, estamos aquí pendientes, hacemos este pequeño espacio también para que no se vea que yo me la pasé hablando, sino que ustedes también van a participar. Veo que estás escribiendo, pero si quieres puedes activar tu micrófono y con mucho gusto. Ok. Debe ser que... ok, Alma dice que se le había ido el audio. Perfecto, Alma, muchísimas gracias por compartirnos que ya otra vez estás escuchando. Bueno. Profe, perdón, igual sí quería, buenas noches, sí quería hacer como una preguntita. Es que me generó una duda ahorita cuando su merced estaba hablando de los impuestos. ¿El del patrimonio y la renta son dos diferentes? Sí, Alma, dame un minuto, por favor, un minuto. Qué pena con ustedes. Ahora sí. Sí, señora. Sí, son dos diferentes. El impuesto a la renta, perdón, como su nombre lo indica, grava la obtención de una renta. Y la renta, ¿dónde la obtenemos nosotros? Es las famosas utilidades, se puede decir, respecto al desarrollo de nuestras actividades económicas. Entonces, incluso nosotros, hay personas naturales que declaramos renta.
¿Por qué? Porque nuestros ingresos superan los topes que establece la ley para no ser declarantes. Mientras que el patrimonio grava es la posesión de algunos activos. Entonces, el impuesto al patrimonio, la base gravable del impuesto al patrimonio es la suma de lo que están avaluados tus activos, tus bienes. Mientras que la renta, la base, son los ingresos restando los costos y los gastos, es decir, lo que te queda de utilidad, podríamos llegar a decirlo, respecto al desarrollo de tu actividad económica. Entonces, en este orden de ideas, sí, señoras, son dos impuestos diferentes. Listo. Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos una obligación tributaria, ocurre algo y es que puede extinguirse. La extinción de la obligación tributaria, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a cuando esa obligación no la debo de seguir cumpliendo. Primero, pues cuando se paga. Cuando usted está obligado a pagar un impuesto y lo pagó, pues ya ahí se extinguió su obligación. Ya de ahí no pasó nada más. Que le van a revisar a ver si pagó lo que era. Bueno, si usted pagó lo que era y usted es honesto, ahí ya tiene toda su información. Otra forma es cuando se compensa esa obligación, es decir, tenía esta obligación, pero la compensé porque la ley y el procedimiento tributario me permitieron compensar esta obligación con otra obligación y también quedó extinguida la obligación. Por prescripción, resulta que a nivel de impuestos existen unos periodos, entonces la renta prescribe 5 años después del vencimiento de la misma. Entonces, si durante esos 5 años la DIAN, o sí, en este caso la DIAN, que es a quien le declaramos la renta, no nos hizo ninguna reclamación, no nos pidió que la ajustáramos y nos dijo que todo estaba bien, pues ya después de 5 años ya yo me despreocupo de la declaración de 5 años atrás. Pero como este es un impuesto que se paga anual, entonces prescribe el de 5 años atrás de la fecha del vencimiento, pero el del año siguiente aún sigue activo y así sucesivamente. O por remisión, que este sea remitido como tal a otro impuesto o también extinguido. Definitivamente ya no tienes obligatoriedad respecto a la misma. Mientras esto no suceda, pues se sigue teniendo la obligación tributaria. Incluso las empresas pues saben que sus obligaciones tributarias todos los meses son muy constantes. Hacer el tema de retenciones, mecanismo de recaudo anticipado de un impuesto, declarar y pagar impuestos, certificar y bueno, todo lo demás que hace parte como de los deberes formales que debemos de tener en cuenta. A nivel de territorialidad de los impuestos les voy a mencionar unos, pero no son los únicos. Ahí les dejo la tareita para que busquen más. Pero a nivel de territorialidad tenemos dos agrupaciones, una que son las nacionales y otro que son los distritales, locales o departamentales. Los nacionales son los que recauda la Dirección de Impuestos Nacionales, la DIAN. El número 1, el IVA, que todos lo conocemos y todos lo pagamos. La renta, ya sea persona natural, persona jurídica, régimen ordinario. El consumo nacional, aquí es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque no sé si ustedes se acuerden, hace unos años, y si no se acuerdan se los cuento, existían en el IVA 7 tarifas. Y uno de nuestros presidentes dijo, baje esas 7 tarifas a 3. Y dejó el 16 en esa época, 16, el 5 y el 0% del IVA. Pero creó un nuevo impuesto, el impuesto nacional al consumo. Y este impuesto nacional al consumo, ¿qué grava? Grava telefonía celular, líneas telefónicas. Si ustedes ven su plan de teléfono en la factura, les aparece ustedes pagan siempre el mismo valor, pero en el detalle de la factura del plan debe estar detallado el impuesto al consumo, el IVA y el valor base. Entonces, grava el 4% las líneas telefónicas,
el 8% hoteles y restaurantes. Y también la compra o comercialización de vehículos nuevos de cierto cilindraje. Y el 16% para vehículos que tengan cilindraje alto y su precio sea superior a 30.000 USD, o sea, $30.000. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se bajaron las tarifas del IVA y se mantienen, ahorita están las tarifas promedio 3, pero se creó un nuevo impuesto y un nuevo impuesto que cambió algunas condiciones, pero que también mantuvo otras. Por ejemplo, los vehículos antes habían del 25 y del 35%, el impuesto del IVA. Ahora hay vehículos que tienen IVA del 19% más consumo del 8%, o sea que ¿cuánto están pagando realmente? 27%. Y otros IVA 19%, consumo del 16%, están pagando el 45%, están pagando un poquito más. Entonces, lo que se hizo fue como distribuir el impuesto del IVA en otro impuesto como tal. Pero ese impuesto nacional al consumo, incluso nosotros lo pagamos cuando vamos a un restaurante nacional que esté obligado a recaudar impuesto al consumo. Cuando ustedes van a un restaurante colombiano, que sea un restaurante reconocido, pues ya que tenga toda su formalización, a ustedes en su factura no les van a facturar IVA, les van a facturar impuesto al consumo. Ahí lo están pagando. A los hoteles pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? ¿En qué momento no hay consumo en restaurantes? Cuando es una franquicia. Cuando es una franquicia o es servicio de catering, ahí sí ellos cobran IVA. ¿Listo? Impuesto al patrimonio, la pregunta de Alma muy oportuna, no es lo mismo que la renta, son dos diferentes, el uno me grava el ingreso, el otro me grava el valor de mis bienes. El gravamen a movimientos financieros nos grava los desembolsos o los pagos que hagamos a través del sector financiero en el manejo de recursos de las cuentas que no están exoneradas. Recuerde que podemos exonerar una cuenta y esa no nos va a cobrar hasta el tope que establece la ley. Pero estos todos los recauda directamente la DIAN y de esta recaudo pues se establece también para distribuir a las diferentes entidades del Estado. Vienen los impuestos distritales, que esto sí ya lo recauda directamente, ya sea por ejemplo aquí en Bogotá y la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Si nos vamos para el Caquetá es la gobernación del Caquetá, si nos vamos para Medellín pues es la Tesorería Distrital de Medellín. Entonces el máximo órgano de la ciudad es el que lo recauda y es quien elabora algo que se llama Estatuto de Rentas Municipales y establece la base gravable, la forma de declararlo, el porcentaje del impuesto y la periodicidad del impuesto. Entonces en estos impuestos, aunque vamos a encontrar que en algunos ya hay unificación en cuanto a fechas, puede variar un poquito lo que es la tarifa y dónde se debe de pagar, porque no es lo mismo que yo tenga un vehículo aquí en Bogotá, pero que lo compré en Cali, donde pago el impuesto en Cali. ¿Y con qué condiciones? ¿Con qué formulario? Con el impuesto de allá, con el formulario que establece la gobernación de Cali. ¿Listo? Entonces, tenemos industria y comercio. Grava la posibilidad de hacer una actividad comercial. Tiene tarifas diferenciales de acuerdo al código SIU, que es la clasificación internacional industrial uniforme. Ese código me da la tarifa del impuesto del ICA y me voy para la ciudad donde estoy generando mis ingresos y allá miro con ese código cuál es la tarifa que tiene el municipio y debo de pagar el impuesto allá en ese municipio con el formulario que el municipio diga y con el porcentaje que diga si allá fue donde generé ingresos. El impuesto predial, impuesto de vehículos, valorización, consumo distrital son impuestos que están en los estatutos de renta distritales y que de pronto van a variar de una ciudad a otra. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ese recaudo no lo hace una sola entidad, sino que lo hace el máximo órgano o la entidad encargada de recaudar los impuestos a nivel local. Por eso van a encontrar algunas diferencias. ¿Qué diferencia hay entre el consumo nacional y el consumo distrital? Pues resulta que el consumo nacional es muy claro respecto a que es de telefonía, hoteles y restaurantes,
y vehículos. En cambio, en el consumo distrital tenemos otro tipo de consumos que también tenemos que entrar a mirar en el Estatuto de Rentas Distrital cuáles son sus características. Por ejemplo, el consumo de tabaco, de alcohol, de bebidas alcohólicas, hacen parte de ese consumo distrital. Y es el que establece cada uno de los distritos de cómo lo va a recaudar, qué porcentaje va a cobrar sobre el mismo y qué periodos se van a tener para pagar. Recordemos que todo esto tiene un calendario a nivel del periodo del año en el cual se va a tener que ir pagando, se tiene que ir declarando estos impuestos. Y la idea de ese calendario precisamente es que con base en esas proyecciones de estos impuestos, pues las entidades también proyecten sus contratos, sus convenios y vayan proyectando el desarrollo de todos los proyectos que tienen programado hacer con esos impuestos. Y ya cerrando, porque no quiero demorármeles mucho tiempo, ya vamos a terminar, voy a hablarles un poquito de lo que es el elemento del impuesto. Resulta que para que exista un impuesto tienen que haber mínimo estos 5 elementos. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifas. Sujeto activo, ¿quién es? El que recauda el impuesto. Impuesto nacional sería la DIAN. Sujeto pasivo, ¿quién lo paga? En el caso del IVA, nosotros. Hecho generador, para el IVA, ¿qué es? La comercialización de un bien grabado. Base gravable, para el IVA es un peso. La tarifa puede ser el 19, el 5 o el 0%, dependiendo de la clasificación de la actividad, ya sea del servicio o de lo que se está comercializando dentro del impuesto a las ventas. Y bueno, cierro con el registro único tributario. Creo que empecé mencionándolo y vuelvo a cerrar. Resulta que cuando nosotros sacamos nuestro registro único tributario, es nuestra identificación que nos va a dar a conocer para temas de actividades, ya sea de servicio o actividades comerciales. Dentro de ese registro único tributario, que es el RUT, vamos a dar nuestra información básica como nuestros nombres y apellidos, nuestra dirección, nuestro teléfono. Tenemos que establecer las actividades económicas, que son los códigos SIO que van a identificar esas actividades que nosotros realizamos, ya sea una comercialización o ya sea una prestación de servicio. Y en el centro, en la parte inferior de ese documento, hay algo que se llama responsabilidades tributarias. Hay casi 56 responsabilidades tributarias, pero no son 56, son menos porque hay algunos números que se saltan. El 12, por ejemplo, no existe. Por eso los establece la DIAN. Y dentro de esas, las más usadas para las empresas, pues tenemos lo que son el 3 y el impuesto al patrimonio, 5, impuesto de renta y complementario, régimen ordinario, porque si usted es régimen especial, tiene que tener el código de la actividad 4, de la responsabilidad 4. El 6, ingresos y patrimonio. 7, retención en la fuente a título de renta. Recordemos que la retención en la fuente, ya sea ventas o rentas, son mecanismos de recaudo anticipado que no son un impuesto, pero que sí o sí se deben de ejecutar. Y es como ir abonando al impuesto de a poquitos. Tenemos 14, información exógena, que yo creo que alguna vez ustedes han escuchado, ay, no, es que estoy en presentación de medios magnéticos, mañana se me ven medios magnéticos. Aquí está la información exógena, que es el detalle casi de todo lo que usted realiza con terceros, direcciones y todo lo demás. Bueno, hay unas responsabilidades adicionales entre ser declarante y no declarante. Usted puede ser autorretenedor, puede ser gran contribuyente. Entonces la 13 es gran contribuyente, acá me hizo falta la 15 que es autorretenedor. El 33, impuesto nacional al consumo. 37, obligados a facturar electrónicamente. 38, facturación electrónica voluntaria. 47, régimen simple de tributación. 48, no responsables del IVA. Perdón, 49, acá me quedó a mí el error. El no responsable del IVA, se lo voy a corregir de una vez para que no me digan que me quedé con un error, porque me da una vergüenza con ustedes, que no sé qué pasó porque se me quedó ese.
ya se los corrijo, ya se los comparto. 49 no responsable del IVA y 48 impuestos sobre las ventas IVA y 53 persona jurídica no responsable del IVA. Es decir, soy persona jurídica, pero pues dentro de las actividades que realizo no tengo la obligatoriedad de cobrar impuesto a las ventas. ¿Y eso puede llegar a suceder? Sí. ¿En qué momento puede llegar a suceder? Cuando se es comercializador de bienes excluidos del IVA. Entonces, cuando yo comercializo bienes excluidos del IVA, pues no soy responsable del impuesto porque como tal el impuesto es excluido del impuesto como tal, entonces no soy responsable de ese impuesto. Listo, señoritas, porque nos reunimos solo señoritas el día de hoy, entonces hasta aquí era lo que les tenía para compartir en este CIPAS. Dejo este espacio para preguntas, dudas e inquietudes. Entonces las escucho. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, con el mayor de los gustos. Aquí ya hice la corrección para que no quede el error. 40, mira, me volvió a aparecer el mismo, pero aquí 49 es no responsables del IVA. No sé por qué me volvió a aparecer el mismo. No me lo había guardado bien. Pero bueno, preguntas, dudas e inquietudes. Glenny, que entraste muy juiciosa desde el principio. No, tutora, escuchándole todo lo que nos explicaba, todo claro, con referente al punto de, ahorita que explicaba de los aportes al... Aló. ¿Sí me escucha? Se te perdía un poquito, por eso te dije aló, porque se te estaba escuchando como entrecortado. Si quieres, vuelva a intentar. Glenny, por favor. Sí. Sí, yo te escucho un poco entrecortado, qué pena contigo. O si quieres, nos puedes escribir. Sí. Bueno, mientras Glenny nos escribe, no sé, Alma, Gina Paola, si nos quieran compartir algo. Profe, pues yo tengo una inquietud, pero es más del formato de asistencia. Es que no veo la opción del curso, o sea, donde dice nombre del curso, no está legislación tributaria, no está el nombre de la materia. Y no te da la opción para que coloques otro. Espérame yo. Ah, sí, Sí, perdón. ahí está la opción de otros y ahí toca escribir legislación comercial y tributaria. Ahí donde dice otro, si me haces el favor, colocas legislación. Lo que pasa es que este curso, como es de malla antigua, debe ser por eso que no aparece ahí. Y de paso, Ah, ok. señoritas, les comparto el link para la evaluación. Es muy importante que ustedes nos hagan saber si les, qué podemos mejorar dentro de estos espacios académicos para que por favor no lo hagan saber. Gina, cuéntame, preguntas, dudas, inquietudes. Pues no, profe, hasta el momento no. Igual pues me toca leer, estudiar como más los temas y pues si me surgen inquietudes por interno te preguntaría. Claro que sí. Pero, Bueno, pues, no. Glenny. Listo, Jenny, claro que sí. Lenny, nosotros vamos a revisar, la verdad no sé de qué grupo seas, sin embargo, es posible que en estos días
hayamos acumulado algunos foros, por lo que pues tuvimos unos días que no eran hábiles, como el jueves, el viernes y el domingo. Sin embargo, pues tu inquietud con el mayor de los gustos la vamos a tener en cuenta, e incluso voy a revisar porque pues a mí me pasa que yo soy la que más tengo estudiantes, entonces sí me pasó la vez pasada con una estudiante que le respondí en el foro a todos menos a ella. Pero no fue porque yo no quiera, sino que cuando uno ingresa al foro, cuando nosotros como tutores ingresamos al foro, pues yo por lo menos me tengo que mirar muy bien a quienes ya les respondí, a quienes no, para que no se me pasen, porque si me salgo del foro y vuelvo y entro, ya no me aparecen las últimas, no me aparecen las últimas observaciones. Entonces hay veces nos ocurre eso, no porque de pronto no hayamos entrado, sino porque seguramente se nos pasó. Entonces, pues igual la idea es que vamos a revisar. Tu inquietud es tomada en cuenta. Muchísimas gracias y pues esperamos que ya tu retroalimentación la puedas estar recibiendo entre hoy y mañana para que tengas la tranquilidad de la actividad. El día de hoy no se unió nuestra directora y probablemente no van a recibir, o el día de hoy no recibieron retroalimentación de los foros de ella porque tuvo una calamidad y pues nos escribió en la mañana de que por favor le tuvieran un poquito de paciencia porque no había podido entrar a los foros. Entonces, para que por favor también lo tengan en cuenta, ella tuvo una calamidad y pues supongo que ya mañana o pasado mañana ya empieza a revisar eso. Mi profe Nuria, te escuchamos. Mil gracias. No, a mí me pareció realmente que abordaste los temas fundamentales e importantes de la actividad que estamos realizando y sí, te apoyo con relación a la respuesta de Glenny. Estábamos todos en descanso de la Semana Santa y antes uno o 2 días estábamos dejando y entregando informes del cierre de la actividad anterior. Entonces, por eso de pronto no has recibido respuesta, pero yo creo que ya mañana ya nos ponemos al día las realimentaciones que tenemos pendientes. De todas maneras, agradecer a las 3 personas que se conectaron. Para nosotros es muy, muy importante que aprovechen estos espacios. Lamentablemente no los desaprovechan y nosotros seguimos ahí atentas a poderlas apoyar en lo que se requiera. Mil gracias a ti, profe, por esa hiciste una recopilación de lo más importante para el desarrollo de la actividad y creo que para estas chicas que estuvieron presentes va a ser muy fácil y muy rápido el poder desarrollar la actividad. De todas maneras, mil gracias nuevamente a ellas, mil gracias a ti y que tengan una feliz noche. Vale, mi profe, muchísimas gracias. Gina, cuéntanos. Bueno, Gina se arrepintió, ella iba a hablar y bueno, ya dijo no. Glenny, Alma, Gina, muchísimas gracias por participar. Esperamos que lo que vimos el día de hoy sea de mucha utilidad. Recuerden que el 49 es el código que vamos a usar si ustedes son contratistas y de pronto como contratistas les piden el RUT, el código de la responsabilidad 49 es no responsables del IVA. ¿Por qué hago la aclaración? Porque es la que usamos las personas naturales que no facturamos. Entonces, como no somos responsables del IVA porque no nos hemos pasado los topes para llegar a ser declarantes, pues tenemos ese código que es el 49. Les ofrezco disculpas porque en la presentación me quedaron 248, pero el de no responsables es el 49 para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, señoritas, muchísimas gracias, muchas bendiciones. Ustedes saben que esta grabación nosotros se las compartimos. Espero pues lo más pronto posible tenerla para compartírselas a través del foro y a sus correos electrónicos para que puedan volver a retomar este espacio de formación. Entonces, no siendo más,
Les deseo una excelente noche, unas felices Pascuas para todos, muchas bendiciones y que tengan excelentes resultados en este caso número 3. Gracias, profe Nuria, por su participación. Dime, Gina. No, profesor, muchas gracias. Feliz noche para todos. Bueno, vale. Feliz Muchas gracias, descanso. profe, por acompañarnos. Que tengan excelente tarde. Muchas bendiciones. Gracias, profe. Hasta luego a todos. Gracias. Feliz noche para todas.